En enero de 1811, apenas 4 meses después de haber iniciado el movimiento de independencia en Nueva España, el ejército insurgente de Miguel Hidalgo se encontraba en una situación paradójica. Por un lado, había alcanzado su mayor tamaño, con estimaciones que hablaban de más de 100.000 hombres reunidos bajo sus banderas. Por otro lado, el movimiento había perdido completamente el ímpetu que lo había caracterizado en sus primeros meses. La inexplicable decisión de Hidalgo de retirarse después de su victoria en el Monte de las Cruces sin atacar la Ciudad de México había permitido a las autoridades españolas recuperarse del shock inicial y organizar una respuesta militar efectiva. El virrey Francisco Javier Venegas había designado a Félix María Calleja como comandante de las fuerzas realistas encargadas de aplastar la rebelión. Calleja era el militar más capaz en Nueva España, un oficial experimentado que había servido en el ejército español durante décadas. A diferencia de otros comandantes españoles que habían subestimado la amenaza insurgente, Calleja comprendía la gravedad de la situación y la necesidad de derrotar decisivamente a Hidalgo antes de que el movimiento se extendiera aún más. Calleja reunió un ejército de aproximadamente 6.000 soldados profesionales. Aunque este número parecía insignificante comparado con las fuerzas masivas de Hidalgo, la diferencia en calidad era abismal. Los soldados de Calleja eran tropas regulares bien entrenadas, disciplinadas y equipadas con armamento moderno. Incluían infantería española, dragones montados y artillería bien servida. Estos hombres habían pasado años entrenándose en tácticas militares europeas y sabían cómo mantener formaciones bajo fuego enemigo. En contraste, el enorme ejército de Hidalgo era una multitud desorganizada. La vasta mayoría de sus seguidores eran campesinos e indígenas sin entrenamiento militar. Muchos estaban armados solamente con palos, hondas, machetes y herramientas agrícolas improvisadas como armas. Aunque algunos insurgentes tenían mosquetes capturados de los realistas, pocos sabían cómo usarlos efectivamente. No había uniformes, disciplina militar consistente ni cadena de mando clara. El ejército se movía más como una migración masiva que como una fuerza militar organizada. Después de retirarse de las cercanías de la Ciudad de México, Hidalgo había marchado hacia el Bajío, la región donde había iniciado el movimiento. Sin embargo, las autoridades españolas habían aprendido de sus errores iniciales. Las ciudades que previamente habían caído fácilmente ante los insurgentes, ahora estaban bien defendidas. Hidalgo intentó sitiar Guanajuato, pero la ciudad resistió bajo el mando de una guarnición realista determinada. El asedio se prolongó sin éxito, consumiendo tiempo y recursos preciosos. Las tensiones dentro del liderazgo insurgente habían aumentado considerablemente. Ignacio Allende, quien tenía experiencia militar real, había cuestionado cada vez más abiertamente las decisiones de Hidalgo. Allende creía que el sacerdote carecía de la determinación y el conocimiento militar necesarios para dirigir un ejército. El militar criollo había argumentado repetidamente que necesitaban establecer disciplina en las tropas, reducir el tamaño del ejército a una fuerza manejable y adoptar tácticas militares convencionales. Hidalgo, sin embargo, mantenía su autoridad como líder político y espiritual del movimiento, aunque cada vez más delegaba las decisiones militares a Allende. A principios de enero de 1811, Calleja había completado la organización de su ejército y comenzó a marchar hacia el Bajío para enfrentar a los insurgentes. Hidalgo y Allende comprendieron que no podían continuar evitando una batalla decisiva. El ejército insurgente se movió hacia Guadalajara, donde esperaban encontrar apoyo y suministros. Sin embargo, Calleja los perseguía implacablemente. El 17 de enero de 1811, los dos ejércitos se encontraron cerca del puente de Calderón,
un pequeño puente de piedra que cruzaba el río Santiago, aproximadamente a 60 kilómetros al este de Guadalajara. Hidalgo y Allende decidieron que lucharían aquí. El sitio parecía favorable para los insurgentes. El terreno era relativamente abierto, lo que permitiría que su superioridad numérica contara, pero también había elevaciones donde podían posicionar su artillería. Los insurgentes desplegaron su enorme ejército en una línea extensa que se extendía por kilómetros. Allende intentó organizar la fuerza de la mejor manera posible, colocando a los pocos soldados con entrenamiento militar en posiciones clave y distribuyendo las armas de fuego disponibles entre los hombres más experimentados. La artillería insurgente, que incluía aproximadamente 95 cañones de diversos calibres capturados en batallas previas, fue posicionada en el centro y los flancos de su línea. Era una cantidad impresionante de artillería, pero muchos de los artilleros insurgentes tenían poca o ninguna experiencia en el manejo de los cañones. Calleja, al llegar al campo de batalla y observar el despliegue insurgente, evaluó rápidamente la situación. El general español vio inmediatamente las debilidades del ejército de Hidalgo. A pesar de sus números abrumadores, los insurgentes carecían de la disciplina y organización necesarias para aprovechar efectivamente su ventaja numérica. Calleja formó sus 6.000 soldados en líneas compactas y ordenadas, con la infantería en el centro, caballería en los flancos y artillería dispersa a lo largo de la línea. Las tropas realistas estaban posicionadas de tal manera que podían apoyarse mutuamente y mantener formaciones coordinadas. La batalla comenzó al amanecer del 17 de enero. Los cañones insurgentes abrieron fuego primero, intentando desorganizar las formaciones realistas antes de que pudieran avanzar. Sin embargo, el fuego de artillería insurgente era errático e inefectivo. Muchos cañones estaban mal cargados o apuntados incorrectamente. Algunos explotaron al disparar, matando a sus propios artilleros. La artillería realista, servida por artilleros profesionales, respondió con fuego preciso y devastador. Calleja ordenó que su infantería avanzara. Los soldados españoles marcharon en formaciones perfectamente ordenadas, manteniendo sus líneas a pesar del fuego insurgente. Cuando alcanzaron el rango efectivo de sus mosquetes, las líneas realistas se detuvieron y comenzaron a disparar salvas coordinadas. El efecto fue devastador. Cada salva derribaba a docenas de insurgentes, abriendo huecos sangrientos en sus líneas desorganizadas. Los insurgentes respondieron con su propio fuego, pero era caótico y descoordinado. Los hombres con mosquetes disparaban individualmente cuando podían, sin la sincronización que hacía las salvas realistas tan efectivas. Muchos insurgentes, armados solo con armas primitivas, no podían hacer nada excepto observar mientras sus compañeros eran masacrados por el fuego realista. Allende, intentando aprovechar la superioridad numérica insurgente, ordenó un asalto masivo contra el centro de la línea realista. Miles de insurgentes se lanzaron hacia adelante en una ola humana. Sin embargo, sin formaciones organizadas ni coordinación, la carga fue simplemente una multitud corriendo hacia las líneas enemigas. Los soldados realistas mantuvieron su disciplina, continuando disparando salvas devastadoras contra los atacantes. Algunos insurgentes lograron alcanzar las líneas realistas, pero una vez allí, enfrentaban a soldados profesionales entrenados en combate con bayoneta. Los insurgentes, en su mayoría campesinos sin entrenamiento militar, eran superados individualmente por los soldados españoles. La carga fue rechazada con terribles pérdidas para los insurgentes. Calleja, viendo que los insurgentes estaban desorganizados después de su ataque fallido, ordenó un contraataque. La infantería realista avanzó en formación ordenada, presionando contra el centro de la línea insurgente. Simultáneamente, la caballería realista cargó contra los flancos insurgentes. Los dragones montados atravesaron las desorganizadas masas de insurgentes, causando pánico y caos.
Durante aproximadamente 5 horas, la batalla continuó con este patrón. Los insurgentes, a pesar de su enorme superioridad numérica, no podían romper las disciplinadas formaciones realistas. Cada ataque insurgente era rechazado con pérdidas terribles. Las bajas insurgentes se acumulaban por miles, mientras que las pérdidas realistas permanecían relativamente bajas, debido a su superioridad táctica y disciplina. Entonces ocurrió un evento que cambiaría completamente el curso de la batalla. Un proyectil de artillería realista, ya fuera por suerte extraordinaria o por la habilidad de un artillero excepcional, impactó directamente en un carro de municiones insurgente cerca del centro de su línea. El carro explotó con fuerza tremenda, enviando una nube de fuego y humo hacia el cielo. La explosión fue tan masiva que por un momento pareció que toda la línea insurgente había sido destruida. La explosión causó pánico inmediato entre los insurgentes. Muchos creyeron que era una señal divina de que su causa estaba condenada. El viento esparció el humo de la explosión sobre las líneas insurgentes, reduciendo la visibilidad y aumentando la confusión. Los soldados insurgentes, muchos de los cuales ya estaban desmoralizados por las terribles bajas que habían sufrido, comenzaron a huir del campo de batalla. Allende intentó desesperadamente detener la huida y reorganizar las tropas, pero era imposible. El pánico se había extendido por toda la línea insurgente como un incendio. Decenas de miles de hombres abandonaron sus posiciones y huyeron en todas direcciones. La retirada se convirtió rápidamente en una desbandada completa. Calleja ordenó una persecución implacable. La caballería realista persiguió a los insurgentes en fuga, alcanzándolos y masacrándolos sin piedad. Los soldados realistas no tomaron prisioneros durante la persecución inicial. Miles de insurgentes fueron muertos mientras huían, y muchos más se ahogaron intentando cruzar el río Santiago en su desesperación por escapar. Las bajas insurgentes fueron catastróficas. Las estimaciones varían ampliamente, pero probablemente entre 10.000 y 15.000 insurgentes murieron durante la batalla y la persecución subsecuente. Prácticamente toda la artillería insurgente fue capturada, junto con suministros, municiones y el tesoro del movimiento. El ejército realista sufrió aproximadamente 600 bajas, una fracción de las pérdidas insurgentes. La derrota en el puente de Calderón destruyó efectivamente al ejército de Hidalgo. Los supervivientes se dispersaron, y aunque decenas de miles habían estado en el campo de batalla, solo unos pocos miles permanecieron con Hidalgo y Allende después de la derrota. El movimiento insurgente había sufrido un golpe del cual nunca se recuperaría bajo el liderazgo de Hidalgo. En los días después de la batalla, las tensiones entre Hidalgo y Allende explotaron abiertamente. Los otros líderes insurgentes, culpando a Hidalgo por la desastrosa derrota, lo depusieron como comandante militar. Allende asumió el mando del ejército, reducido ahora a aproximadamente 1.000 hombres. Los líderes insurgentes decidieron huir hacia el norte, esperando alcanzar los Estados Unidos, donde podrían reorganizarse y conseguir apoyo. Sin embargo, la huida fue en vano. En marzo de 1811, Hidalgo, Allende y otros líderes principales del movimiento fueron traicionados por Ignacio Elizondo, un oficial que había fingido ser simpatizante insurgente. Los líderes fueron capturados en Acatita de Baján y llevados a Chihuahua para ser juzgados. Los juicios fueron rápidos. Hidalgo fue sometido a un proceso eclesiástico donde fue degradado de sus órdenes sacerdotales antes de ser entregado a las autoridades militares. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue ejecutado por fusilamiento. Ignacio Allende había sido ejecutado el 26 de junio. Las cabezas de los líderes insurgentes fueron cortadas y exhibidas en jaulas de hierro en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, donde permanecerían durante 10 años como advertencia macabra a cualquiera que considerara rebelarse contra España.
La batalla del Puente de Calderón y sus consecuencias marcaron el fin de la primera fase de la Guerra de Independencia Mexicana. El movimiento masivo y desorganizado de Hidalgo había fracasado. Sin embargo, otros líderes aprenderían de estos errores. José María Morelos, quien había sido enviado por Hidalgo a organizar la insurgencia en el sur, adoptaría una estrategia completamente diferente. Ejércitos más pequeños pero disciplinados, guerrilla en lugar de batallas campales y objetivos políticos claramente definidos. La guerra continuaría durante 10 años más, hasta que finalmente, en 1821, México alcanzó su independencia. Pero la derrota en Calderón demostró que el entusiasmo y los números masivos no eran suficientes para derrotar a un ejército profesional bien liderado.